Si quieres obtener un bordado como este que tengo aquí, hay dos formas en las que puedes conseguirlo. La primera sería bordándolo a mano, con todo el tiempo y la habilidad que eso requiere, que yo no lo tengo. Y la otra opción es bordarlo en una máquina bordadora, como esa que está ahí. Pero para poder bordarlo en una máquina bordadora hay una cosa que necesitas. Necesitas este diseño. Necesitas el diseño que le diga a la máquina bordadora cómo proceder, para que ella sepa cómo bordarlo. Y para poder obtener ese diseño necesitas tener un computador que tenga instalado un programa de diseños de bordado. Así que en este video te voy a hablar sobre todo lo que yo creo que deberías de saber sobre los programas de diseño de bordado. Como ya te mencioné, los programas de diseño de bordado sirven para crear diseños o archivos de bordado que te permitan crear bordados en máquinas bordadoras. Pero hay varias preguntas que yo considero que son importantes. ¿Es necesario realmente saber manejar un programa de diseño de bordado? ¿Cuál de estos programas deberías elegir? ¿Realmente vale la pena aprenderlo? ¿O será mejor contratar a alguien o mandar a hacer diseños a alguien que ya tenga el conocimiento? ¿Y por qué tendrías que escuchar lo que tengo para decirte? Bueno, primero que todo, mi nombre es Johan. Yo soy diseñador de bordados digitales. He operado maquinaria de bordados digitales tanto como empleado como emprendedor. Y llevo ya alrededor de 15, 16 años trabajando en el mundo del bordado digital. He utilizado varios programas de diseño de bordado. No todos los conozco, pero he utilizado entre 2 y 3 programas de diseño principales. Entre estos el que más he utilizado es Wilcon Embroidery Studio, que es el que utilizo actualmente. Lo que considero que es lo más importante de los programas de diseño de bordado es que son difíciles de aprender. La gran mayoría son difíciles que los domines en un principio. Como por ejemplo, yo tengo 14, 15, 16 años de estar trabajando con programas de diseño de bordado y todavía sigo aprendiendo cosas nuevas todos los días. Principalmente los programas de diseño de bordados toman un tiempo en manejarlos, pero obviamente puedes adquirir conocimientos básicos en los cuales puedes hacer diseños básicos desde un principio. Y obviamente hay cosas que se van aprendiendo a prueba y error. Eso es totalmente inevitable y si quieres aprender debes aceptar eso. Yo principalmente recomiendo que todas las personas que trabajan alrededor del bordado, ya sean operarios, propietarios de algún negocio, deben conocer por lo menos lo básico, porque es muy difícil que tú le digas o le comuniques a un diseñador qué es exactamente lo que quieres si no sabes de lo que estás hablando, si no conoces los términos básicos o no sabes cómo darle a entender lo que deseas. Entonces de verdad considero que es muy importante que por lo menos adquieras los conocimientos básicos, así no vayas a dedicarte a diseñar permanentemente. De hecho, a la mayoría de emprendedores yo les recomendaría que empezaran contratando a un diseñador, o si es algo que no se pueden permitir, por lo menos mandando a hacer los diseños a alguien que ya tenga conocimientos, que ya sea un profesional en esa área. Porque créanme, dominar un programa de diseño de bordado es algo que puede tardar no meses, años. Todavía conozco muchos diseñadores que llevan un rato trabajando y hay cosas básicas que no dominan. Y esto es lo normal, no es una forma de criticarlo, simplemente que es algo que requiere mucho tiempo desarrollar. Tampoco es que haya muchas academias donde se puedan aprender a crear diseños bordados. De hecho, la razón por la que creo este tipo de contenidos es porque es muy difícil encontrar contenido relacionado sobre diseños bordados o personas que te enseñen los secretos o las técnicas que utilizan para bordado. Puedo entender que es porque están muy recelosos de compartir gratuitamente esa información, pero es que incluso en cursos pagos es muy difícil encontrar hoy en día información que valga la pena sobre diseños de bordado. Me acuerdo que hace 14, 15 años cuando empecé el mundo del bordado digital, empecé como operario, pero me interesé por el bordado digital. Quería aprender a hacer el proceso desde cero. Y el programa que utilicé para ello era el Sierra Embroidery Office, si mal me acuerdo el nombre. Este programa era un poco diferente al que manejo hoy en día, que se llama Wilcon Embroidery Studio, pero me di cuenta que todos los conocimientos básicos que aprendí en el Sierra se pueden aplicar en el Wilcon. Es como cuando tocas una guitarra clásica y luego pasas a tocar a una guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica tiene controles de volumen, tiene control de tono, tienes que conectarla a un amplificador a diferencia de una guitarra clásica, pero los principios básicos son los mismos, así que puedes transportar esos principios básicos a esa otra herramienta.
que básicamente es lo que es otra herramienta que hace el mismo trabajo. Esa analogía de las guitarras la puedes aplicar a los programas de diseño bordado. En todos los programas de diseño bordado vas a conocer o a manejar términos como densidad, compensación de tire, separación de puntada. Vas a manejar más o menos los mismos tipos de puntada. Puede que entre programas cambien de nombre por una cuestión comercial, pero básicamente son los mismos tipos de puntada. Puntada de corrido o pespunte, puntada de satín y puntada de relleno. La puntada de relleno puede cambiar de nombre dependiendo del programa, pero como digo, es algo más de marca, algo más comercial. Referente a cuál programa te recomiendo aprender. Si bien todos los programas pueden cumplir la función y realmente los que aprendes en un programa lo puedes aplicar en otro, sí es cierto que al principio, como principiante, no puedes andar saltando entre programas. Y yo te recomiendo que para que el aprendizaje sea más fácil, aprendas el programa que más manejan en tu entorno. Es decir, si conoces a varias personas que manejan programas de diseño bordado, o otras empresas o personas con las que te puedas auxiliar y asesorar que manejen un programa de diseño bordado específico, te recomendaría que aprendieras ese, porque vas a tener con quién compartir ideas, con quién comparar y saldar dudas. Y eso es algo que es muy importante, sobre todo cuando se está empezando. El programa que yo manejo actualmente es Wacom Embroidery Studio y la verdad es que es bastante difícil aprenderlo. La misma empresa Wacom tiene otro programa que se llama Hatch, que ya recomendé en otro video de otro canal que tengo, donde enseño cosas un poco más avanzadas que en este. El Hatch creo que es el programa más fácil con el cual puede empezar una persona que no tiene conocimientos básicos, porque es bastante intuitivo y te lleva bastante de la mano. Pero, obviamente, eso quiere decir que es bastante limitado. Para mí, como un profesional del diseño de bordado, se me hace muy repetitivo y tedioso trabajar con el Hatch. Claro está, puedes aprender con el Hatch y de ahí rotar a otro programa si es que lo necesitas, porque la verdad es que con conocimientos básicos, de hecho, este diseño bordado es un diseño bordado bastante básico, pero este diseño puede venderse y puede servir. Así que no es necesario que te hagas un profesional. Hay personas que con un nivel básico e intermedio ya les es suficiente para desenvolverse de forma satisfactoria. Así que no te preocupes en tratar de ser un profesional. Yo te recomendaría que empezaras por algo básico y ya vieras a dónde te llevan las cosas. Sí quiero hacerte la aclaración que el Embroidery Studio de Wacom es el programa de bordado que es más utilizado. Lo más probable es que la mayoría, por lo menos de personas que se dedican a tiempo completo a utilicen Wacom Embroidery Studio. Y de hecho, en este canal y en el otro canal donde doy clases más avanzadas, es el programa que utilizo como base para enseñar. De momento creo que ya tienes la idea clara de para qué sirven los programas de diseño bordado. Hay otros términos que manejaremos en el canal, en otros videos, y la mayoría ya están condensados en este video, donde te comento los principios básicos. Así que te recomiendo que veas este video a continuación y nos vemos en el próximo.